Mis amados, que el Señor me los siga bendiciendo grande, grande y poderosamente. Vamos hoy a deleitarnos con la palabra del Señor, con un mensaje, bueno, como siempre lo digo, toda la palabra es importante, pero uno tiene que cada día saber. En una ocasión, los apóstoles le preguntaron ciertas cosas al Señor Jesús, y Él les dijo que habían cosas que en el momento no podían llevar, o sea, no podían soportar, pero las entenderéis después, le dijo el Señor al apóstol Pedro. Entonces, es importante, mis amados, darle oído a la preciosa palabra del Señor. Uno encuentra en la vida cristiana, uno encuentra mucha gente cansada, mucha gente fatigada, y uno se pregunta por qué causa no se le ve el gozo de la salvación a esa persona, porque dice estar en el camino de la salvación. Entonces yo le preguntaba eso al Señor y yo decía, ¿por qué? Si la Biblia dice que la gloria de nosotros, de los justos, dice la palabra que irá en aumento, dice la Biblia, hasta que el día esclarezca y resplandezca el lucero de la mañana, o sea, cuando venga el Señor por su iglesia. Pero uno ve mucha gente triste, mucha gente les falta el brillo de, bueno, yo le llamo eso el brillo del ojo del tigre de victoria. Y yo pienso que una de las causas por lo cual no hay gozo en tantas personas en la vida cristiana, estoy hablando a las personas que estamos en el camino de la salvación, o por lo menos decimos que somos creyentes o pertenecemos a alguna organización cristiana. Y una de las causas es que a esas personas les falta la revelación de las Escrituras. Mire, la Biblia dice que iban dos discípulos, iban de Jerusalén camino a Emaús, iban discutiendo de las cosas que habían acabado de suceder en Jerusalén. ¿Quién se les apareció a la mitad del camino? Dice la palabra, se les apareció el Señor Jesucristo, y ellos estaban tan preocupados porque no tenían la revelación de las Escrituras, y por eso dice la palabra que los ojos de ellos estaban vendados, estaban vetados, y el Señor se les aparece y ellos pensaron que era uno más del montón. Que eso es lamentablemente cuando uno no le pone atención a la revelación de la palabra. Y dice la Biblia que el Señor les preguntó y les dijo, ¿por qué están tristes? ¿Por qué? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué no se les ve la brillantez del gozo de la salvación? Y ellos contestaron, dijeron, no sabe usted las cosas que han acabado de pasar en Jerusalén. Y el Señor le dijo, ¿qué cosas? Imagínese el autor del libro, ¿sí o no? El autor el arquitecto de la casa, el constructor del vehículo. Imagínese preguntándole qué cosas. Y ellos le dijeron, de Jesús de Nazaret. Y lo trataron de forastero, ¿sí o no? Le dijeron, eres el único forastero, que no sabe lo que ha pasado. Bueno, y es lamentable porque no solamente en esa parte, bueno, aquí vemos por qué la gente se porta así y no reciben la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque no le dan el lugar de revelación que se merece el Señor Jesús. No se lo dan. Entonces lo bajan al sistema natural, lo bajan al sistema humano, y ahí no se puede hacer absolutamente nada. Y entonces les pregunté, ¿y qué cosas? Bueno, de Jesús de Nazaret, que fue varón aprobado entre nosotros, y nosotros pensábamos que era el Mesías, que nos iba a libertar, y resulta que los gobernantes lo crucificaron, y este ya es el tercer día, y tras del hecho, por ahí unas mujeres nos han asombrado desde que es que resucitó. y bueno, ahí el Señor les dijo, oh tardos para entender lo que la palabra de Dios ha hablado del Mesías. Oh tardos. Y la Biblia dice que comenzando desde el libro de Moisés, pasó por los Salmos,
hasta que les explicó todo el plan de redención. Ni con todo eso ellos podían todavía interpretar que era el maestro. Cuando verdaderamente se les cayó la venda, y el punto viene acá. Dice la palabra que cuando llegaron al lugar donde ellos iban, que siempre era lejos de Jerusalén a Emaús, eran unos varios kilómetros, y dice la palabra de que él se hizo que pasaba de largo. Usted sabía que el Señor siempre está colocando a prueba nuestra sinceridad en el buen sentido de la palabra, o nuestra devoción o nuestra entrega, si voluntariamente, a convicción, vamos a sacar un tiempo para Él. Amén. Lamentablemente la mayoría de seres humanos no disfrutan de las mieles de la vida eterna, sencillamente porque dejan al Señor para última hora. O sea, no le damos la importancia que Él se merece. Amén. ¿Cuántos de nosotros nos levantamos y en vez de arrodillarnos un momentico y levantar las manos, dile: Señor, te doy gracias por la noche hermosa que acabó de darme, Señor, gracias porque pude descansar, Señor, y gracias por este día que ha comenzado a llegar, Señor, te doy gracias porque hoy no me faltarán tus fuerzas, tu sabiduría, tu ciencia, tu entendimiento que me encamine? No, la mayoría de seres humanos se levantan corriendo para el baño y bueno, y ya caen en el ir y venir de la vida, que no sacan un tiempo para las cosas del Señor, y ahí están los resultados. Porque mire, la Biblia dice, Jesús dijo: sin mí nada podéis hacer. Es la pura verdad. Usted se la da de poderoso, echa a Dios a sus espaldas, y ahí están los resultados. Ahí están los resultados, que la persona, la única esperanza que tiene mucha gente, lamentablemente, es dar su último suspiro. Es la esperanza de muchas personas. Y yo digo, ¿por qué causa? ¿Por qué? Si la vida es bonita. La vida, a pesar de que estamos viviendo en un mundo caído, donde hay problemas aquí, problemas allá, siempre hay un gozo que nos sostiene, hay una esperanza que nos sostiene. Hay una fe que nos levanta. Y la Biblia dice que el Señor se hizo que como que pasaba de largo, y ellos le dijeron: no, quédese porque el día declina. Ya era de noche, imagínense, ya se estaba ocultando el sol. Y entonces el Señor entró, y en el momento de que se les cayó la venda a ellos fue cuando Él partió el pan. Cuando Él partió el pan, dio gracias, lo partió, que es la comunión, ahí se le cayeron las vendas a este matrimonio, porque era un matrimonio que la Biblia le llama dos discípulos, pero era un matrimonio. Se les cayó la venda, entendieron que era Jesús. ¿Y sabe qué hizo el Señor? Se desapareció. ¿Por qué? Porque es que lo más importante del ser humano en nuestra vida, o sea, nosotros los que estamos participando de la resurrección del Señor Jesús, no es anhelar ver a Jesús en la carne. No, nosotros tenemos una bendición muy grande, más mayor que las personas que lo vieron a Él caminar, entre ellos bajo, imagínense, bajo un velo, porque usted se imagina que los apóstoles que convivieron con Él 3 años y medio, y la familia, vieron a Jesús ir al baño, comer e ir al baño. Entonces mire lo grande. Por eso es que la palabra del Señor habla que el velo que hacía separación en el lugar santísimo con el exterior, con el común de la gente, el velo era la representación del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando el cuerpo del Señor se rasgó en la cruz del Calvario, cuando todo el pecado, no solamente todo el pecado pasó sobre Él, Él se hizo pecado. Él cargó todo el pecado de la humanidad sobre Él. Fue tan desfigurado, dice la Biblia, que no quedó parecer en Él ni hermosura. Le veremos, sin atractivo quedó. Y dice la palabra que cuando el Señor en la cruz del Calvario dijo: consumado es, ¿qué pasó con el templo? ¿Qué pasó con el velo del templo? Que era un velo alto, y era un velo que, según el historiador Josefo,
dice que ni con 4 caballos, 2 aquí y 2 allá, con la fuerza de los caballos, se podía romper el velo. El velo era de un material tan resistente. Y entonces cuando Jesús da su vida, aquí viene el punto para la gente que quiera ser victoriosa. Cuando el Señor Jesús da su vida en la cruz del Calvario y dice consumado es, el velo se rompe de arriba abajo, significa que de ahí en adelante toda persona que quiera tener una íntima relación con Dios lo puede hacer a voluntad propia. Amén. No hay ningún obstáculo. Antes del velo romperse, dice la palabra, habían 2 serafines ahí encima del arca del pacto, del arca del testimonio. Los serafines en la Biblia son ángeles guerreros y poderosos y son defensores de la santidad de Dios. El que se pasara estando en pecado inmediatamente caía muerto. Inmediatamente caía muerto. Entonces, por eso, mis amados, la persona que desea ser victoriosa en la vida tiene que entender, alguien pagó mi deuda. ¿Cómo se siente usted andando por la vida con una conciencia que le acusa de los pecados? Usted se siente condenado, usted se siente miserable, usted se siente triste, usted se siente una persona que no es digna ni siquiera para ir a la presencia del Señor, porque la conciencia de pecado lo juzga tanto que le dice, usted es un pecador y no tiene oportunidad. O aunque tuviera oportunidad, no puedes acercarse a Dios porque tiene una conciencia de pecado. Entonces la libertad de un ser humano consiste cuando la persona dice, alguien pagó mi deuda. Porque nosotros somos pecadores por naturaleza. Alguien tenía que pagar la deuda. Entonces la victoria para una persona viene cuando uno entiende, porque el participar de la comunión, ¿por qué a este matrimonio se le abrieron los ojos? Porque la comunión, Jesús dijo, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Cuando yo me refiero y hago memoria de la muerte del Señor, yo lo que estoy es echándole mano a la victoria que yo necesito. Sencillamente como eso. ¿Por qué? Porque yo sé que en la muerte del Señor Jesús está mi vida. En la muerte del Señor Jesús está mi victoria. En la desnudez, en la pobreza del Señor Jesús, en la cruz del Calvario, está mi riqueza. Que el Señor Jesús fue muerto a la edad de 33 años, en una vida muy joven. Pero en esa muerte está la largura de mis días que yo quiero vivir en la tierra. Ahí están mis 120 años que yo quiero vivir aquí en la tierra saludable. En la llaga del Señor Jesús, en las heridas del Señor Jesús está mi sanidad. Ahí está mi sanidad. Y en la sangre que Él derramó está el perdón de mis pecados, está la justificación delante del Padre Celestial, está la victoria sobre las maldiciones de la ley y del pecado que están en Deuteronomio capítulo 28. Y si ahí está mi victoria, si la sangre del Señor me ha librado de la ley y la maldición que hay, o de las maldiciones que hay en Deuteronomio capítulo 28, entonces yo confieso que sobre mí, ya que no vienen las maldiciones, entonces ¿qué viene sobre mí? Diga conmigo, vienen todas las bendiciones que están en Deuteronomio capítulo 28. Pero qué bonito, porque es que aquí lo hermoso es poder creer a la palabra del Señor, porque como alguien dijo por ahí estos días, una cosa es hablar del problema y otra cosa es vivir en el problema. O sea, una cosa es decir que yo tengo fe en el momento cuando todo marcha bien, y otra cosa es cuando ya estoy allá en la trinchera. Esa es otra cosa. Cuando la enfermedad va salta, cuando ciertos acontecimientos y eventos que no están programados nos llegan, ahí es donde la Biblia dice que su fe no falte. Amén. Porque es que yo le digo una cosa, muchachos del alma, si usted hoy está contento, hoy está gozoso, entonces por lo menos hoy tenemos aquí una graduación, entonces Edgar está muy feliz, muy contento, pero él va a llegar en la tarde a su casa donde él va a vivir. Y de seguro que él va a llegar allá feliz y contento. Gracias al Señor porque
pude coronar, gracias Señor, pero en realidad ahí queda y se olvida. ¿Por qué? Porque el estar uno bien, el estar la persona bien, todavía no conozco a ninguno que diga, venga, yo quiero saber por qué estoy bien. Yo quiero saber por qué tengo una familia bonita. Yo tengo que saber el por qué tengo gozo, el por qué tengo paz, el por qué voy de victoria en victoria, el por qué, bueno, ahí aparece una respuesta, pero en realidad casi nadie hace eso. Pero vaya a ver si usted no está en dificultades. Vaya a ver si no está en dificultades. Es que la dificultad a la verdad es bonita. ¿Por qué es bonita? Porque te hace reflexionar. Te hace hacerse la pregunta, ¿por qué causa estoy yo así? ¿O por qué me llegó esta enfermedad? ¿O por qué estoy parando en un desierto? ¿O por qué se me cayeron los dientes? ¿O por qué ya me envejecí y no hice nada en mi vida? ¿Por qué? Gracias a Dios por los momentos difíciles. Pero yo digo una cosa, esos momentos difíciles el Señor Jesús los cargó en su propio cuerpo para que nosotros tengamos una vida preciosa. Entonces ahí viene el punto, cuando el Señor Jesús parte el pan, dice la palabra, los ojos le fueron abiertos, ya se desaparece. Porque ya de ahí en adelante, como dijo el apóstol Pablo, si alguien conoció a Jesús en la carne, por ahí esta semana escuché un mensaje muy delicado que decía el predicador que la gente debería anhelar que Jesús se les presentara literalmente. De un hijo le decía al papá, papá, ¿por qué yo no puedo ver a Jesús como te veo a ti? Eso es peligroso. Eso es peligroso porque eso lo que hace es que la persona se vuelva almática. O sea, es que yo no siento al Señor, es que no siento la paz, no siento el gozo, yo no siento. Cabezota, ¿y dónde está la fe entonces? ¿Dónde está la fe? La fe, dice la palabra, es el escudo con lo cual nosotros podemos apagar todos, no dice algunos, todos los dardos de fuego de Satanás. La fe. ¿Y qué es la fe? Yo les he enseñado. La fe es tener la buena imagen de Dios. Dios es bueno. Dios es mi Padre. El Señor Jesús dio su vida por mí en la cruz del Calvario. Yo no tengo ningún temor ya al castigo ni a la condenación. Hoy vamos a ver esa palabra tan preciosa. Entonces no necesito yo, es más, si yo quiero, porque es que a mí me pasa lo que le pasa a usted. Hay momentos que uno dice, ¿por dónde se me fue el gozo? ¿Por dónde se me fue la paz? Y entonces cuando uno entiende la palabra, entonces no es que se le haya ido, es que la persona que nació de nuevo, todo lo tiene en el Espíritu, todo lo tiene en el Espíritu. Ahí tiene la paz, tiene el gozo, tiene la bendición, tiene la esperanza, en el Espíritu, no en la carne, en el Espíritu. La carne sencillamente es solamente un receptor de las cosas internas. Yo leí anoche en la palabra algo que nunca le había puesto la atención cuando Moisés, dice la palabra, cuando Moisés fue rescatado siendo niño por la hija de Faraón, porque Faraón estaba matando a todos los niños, a los hebreos, y Moisés fue rescatado y fue criado la mamá lo crió, pero igual la Biblia dice, lo crió la hija de Faraón. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿cuál era el exterior de Moisés? El exterior de Moisés, porque la Biblia dice que cuando tenía 40 años, le vino al corazón visitar a sus hermanos. Entonces yo dije, espérate un momentico, Moisés, a pesar de que tiene una vestimenta de egipcio, claro, porque era imagínense, 40 años allá en el trono, pues la vestimenta exterior era un egipcio. Pero ¿cómo era su interior? Papito, el interior, que es la parte más importante, era otra cosa. Exteriormente era un egipcio, interiormente era un hebreo. Y eso me bendijo esa palabra. Eso me da a entender de que nosotros vivimos en un mundo caído, en un mundo donde hay problemas, dificultades,
pero aparentemente soy la misma persona delante de las otras personas, pero interiormente soy diferente. Amén. Interiormente soy un hijo de Dios, soy un redimido, soy un rey, soy un sacerdote, soy un victorioso, soy un salvo, soy una persona glorificada, a pesar de que la gente vea en mi físico y diga, pero es que él es igualitico al papá. No. Lo que hace diferencia en el ser humano es lo que llevas por dentro, no lo que va por fuera. Porque a la final lo que va por fuera se acabará. Pero lo que lleva por dentro es lo eterno. Y me bendijo tanto esa palabra. Y claro, ¿por qué dice la palabra? Le vino al corazón. Le vino al corazón visitar a sus hermanos. Entonces cuando uno sabe que uno nació de nuevo y que no pertenece a este reino, ya benditos, ya uno sabe dónde, ¿cómo es que dice por ahí? ¿Dónde ponen las garzas? Ya uno sabe dónde está la bendición, que ya uno sabe. Lo importante de la Biblia es que la persona pueda nacer de nuevo. Eso es lo importante, que cuando uno nace de nuevo, dice la palabra, nace del Espíritu. ¿El Espíritu se comunica con la carne o de espíritu a espíritu? Diga conmigo, de espíritu a espíritu. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces, lo que la mayoría de seres humanos, sobre todo la iglesia del Señor, que le pasan los años y lamentablemente el testimonio que ellos dan es un testimonio tan liviano que la misma gente de afuera, ¿sabe qué le dice? ¿En dónde está su Dios? Usted que dice que Dios es poderoso, que Dios te salva y que Dios te ama, pero ¿en dónde está su Dios? Porque está así, igualitico o peor de los que no tienen esperanza. Entonces la mayoría de los cristianos dicen, es que todavía no ha llegado. No. Yo lo que digo es que todavía no ha descubierto su verdadera naturaleza y de dónde es usted. Amén. Entonces la Biblia dice que cuando a estos discípulos se les cayó la venda, imagínense, llegaron a ese lugar cuando estaba anocheciendo y fue tanta la fuerza. Escuche esto fue tanta la fuerza, tanta la energía que ellos recibieron, no solamente en su espíritu y en su alma, sino también en su cuerpo, que ellos se devolvieron de ahí para Jerusalén. Entonces, ahí viene el punto, porque hay muchos creyentes en las iglesias que no se les ve el gozo de la salvación. Siempre su mirada es triste, su mirada es efímera, su mirada no tiene esperanza, no tiene consuelo. Sencillamente, ¿por qué? Porque no tienen la revelación en sí, quién es el Salvador de la humanidad. Entonces, como no la tienen, pues claro, van a andar sin fe y sin esperanza en el mundo, llevando del bulto como cualquier persona lleva del bulto, hasta que dé su último suspiro y se vaya para ese lugar que será más horrible, que la Biblia dice, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, lo más bonito, que eso le dio fuerza al matrimonio, y se levantaron y dijeron, ¿qué cuento de poner a descansar? Iban cansados. Pero cuando uno tiene la revelación de la palabra, eso es lo que a uno le inyecta coraje, imagínese tener uno la fe que, por ejemplo, tenía el rey David. El rey David, cuando él estaba asaltado por la enfermedad, ¿qué decía él? Él no decía lo que muchos cristianos dicen, estoy enfermo, me voy. No, él dijo, no moriré, yo no moriré, sino que viviré. ¿Para qué? Porque hay un propósito. ¿Cuál propósito? Anunciar que el Señor, mi fortaleza, es recto y que en Él no hay injusticia. Amén. Entonces, para los que quieran recobrar fuerzas, ahí está la palabra. Tiene que ser una palabra de revelación para que en verdad se dé cuenta quién es el Salvador de la humanidad. El que se dé cuenta, ay, bendito sea su nombre. Es que le cambia todo. Bueno, hoy vamos a ver, debido a esta revelación, hoy vamos a ver qué es un culto bajo la gracia, qué es una reunión bajo la gracia. Porque, gloria a Dios, le estoy hablando a las personas que, como dije al comienzo, pertenecen de alguna manera en alguna organización cristiana, alguna iglesia, alguna fundación, qué sé yo, con principios cristianos. Vamos a entender qué es una reunión bajo la gracia. Entonces, vamos a leer la preciosa palabra del Señor en el Salmo 89, versículo 1.
Dice así la palabra del Señor: las misericordias del Señor cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Póngale bien cuidado, si uno pusiera lamentablemente una cámara y una grabadora a grabar las oraciones que mucha gente hace en las congregaciones o en aquellos lugares de reunión, es puro fracaso. Puro fracaso. Señor, que no tengo, Señor. Y bueno, yo le digo una cosa a usted, mi amado. Mira, en el caso suyo o en el caso mío, por ejemplo, en el caso mío, si yo tengo una visita de una persona y siempre que esa persona va a mi casa es a pedirme favores, ¿qué cree que va a pasar con el tiempo con esa visita? ¿Estaré yo contento con esa visita? Yo que soy el anfitrión de la casa, ¿estaré yo contento? Porque esa persona no viene aquí a que platiquemos, hablemos de los secretos de la bendición de Dios y nos honremos uno a otro, sino solamente viene a pedir favores. Uno hará 1 o 2 o 3 favores, pero de ahí en adelante ya uno dice: qué pereza, Dios mío, estar con esta persona siempre, que me está cobrando el saludo. Parece un llanero solitario que todos los tiros son de plata. Eso es feo, eso es feo. Pero eso sucede, pues, y es que en las congregaciones pasa lo mismo. Allá van a orar y la oración lamentablemente es esa, de donde sacan a flote no las misericordias del Señor, no la fidelidad del Señor, sino su carencia de las cosas. Iba a decir su carestía. Su carencia de las cosas. Entonces, Dios mío, por eso es que las personas entran aburridos a un lugar de esos y salen, y como yo digo, salen, se le cayeron los encantos allá adentro. Tras de que no llevaba mucho encanto, y ahora allá con una palabra que no es de gracia, sino de ley, y encuentra ya que le digan: ayune, ore, haga, diezme, o si no la maldición le va a caer y todo eso. Y entonces la persona, imagínese usted, si entra con un sentido de carencia: yo voy a clamarle al Señor que me haga este milagro. Claro que sí, eso tiene su punto, mi amado, eso tiene su espacio. Las peticiones tienen su espacio, y es más, las peticiones que son respondidas son aquellas que se hacen cuando el corazón de la otra persona está alegre, está contento. Bendito sea su nombre, amén. Porque era que la reina Esther, ella iba detrás de una petición y de un favor del rey, pero ella no se presentó ante el rey cuando el rey no tenía la barriguita llena. ¿Qué dijo la reina? Aquí hay que prepararle un almuerzo especial, a un banquete al rey, aleluya, y al que va a ser colgado en la horca para que se vaya bien llenito para el otro lado. Así es. Entonces, usted se preguntará: pastor, pero ¿cómo le llenamos la barriguita a nuestro Padre Celestial? Yo les dije hace 8 días cuál es el plato que el Señor recibe con alegría. ¿Cómo es que tenemos a Dios contento? Eso lo hablamos hace 8 días aquí, en los pactos de la gracia, en que la persona reconozca lo que Cristo Jesús hizo por mí en la cruz del Calvario. No hay cosa más que le dé gozo, que le dé alegría al Padre Celestial, de que uno le recuerde a Él las grandezas de su Hijo. Amén. No hay cosa más grande. Por eso el Señor en su palabra, ¿qué dijo? O el Padre Celestial, ¿qué dijo del Señor Jesús? He aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Amén. A Él oíd. Entonces, mis amados, por eso aquí la palabra comienza diciendo: la misericordia del Señor cantaré perpetuamente. Vamos a entender, ¿qué entiende usted por misericordia? ¿Qué entiende usted por misericordia? Cuando usted pide misericordia, ¿qué es lo que está exigiendo? ¿Que le paguen conforme a sus hechos? ¿O que no le dé lo que usted se merece, sino que le dé gracia? Escuche esto, familia que está allá y está interesada en la palabra. Escuche esto: cuando usted le pide a Dios misericordia, sencillamente, claro, la está necesitando. Pero la misericordia lo que le está diciendo a Dios es: Señor, tú me vas a dar tú no me vas a dar lo que yo me merezco. Porque ¿qué es lo que se merece la persona? Diga conmigo: la muerte.
La muerte, la persona lo único que se merece es la muerte por causa del pecado. Es lo único. Pero si le pido a Dios misericordia, entonces tengo que entender de que ¿qué? De que Él no me va a dar lo que ¿qué? Lo que yo me merezco, sino que me va a dar algo tan bonito que se llama gracia. Entonces, ¿qué es la gracia? Diga conmigo, gracia es darle a la persona lo que ¿qué? Lo que no se merece. Misericordia es no darle lo que se merece. Gracia es darle lo que no se merece. O sea, ya viene por regalo, ya viene por dádiva. Por eso el rey David decía acá, dice, las misericordias de Dios cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Mi amado, qué pena con usted. Es usted el que tiene que hacer memoria de la fidelidad del Señor, no el vecino, yo soy el que tengo que hablar por mí. Yo lo único que alcanzo en mi ministerio y en mi humanidad y en mi corta distancia es orar por las personas, pero en realidad, dice la palabra, es usted el que lo tiene que hacer. Entonces imagínese eso. Ahora, en el versículo 2 dice, porque dije, decía el rey David, porque dije, para siempre será edificada misericordia. Entonces, ¿qué es? Mire, a medida que usted avanza en este contexto, el diablo acribilla a las personas con la ley, con las exigencias de la ley. Usted no ha hecho, usted le falta, o tienes que hacer esto, lo acribilla. Él sabe que acribillándolo de esa manera, la persona no tiene gozo. La persona no tiene libertad. En otras palabras, no tiene adoración para con el Padre. No la tiene. Entonces, ¿qué es lo que tiene un montón de gente allá en las iglesias? Van y se acusen, defiendan, dándose en golpes de pecho. En vez de, como dice el Salmo 42, versículo 4, decía el rey David, yo me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, de alabanza y del pueblo en fiesta. Ahora, usted tiene que entender qué es lo que lo libera para que tenga fiesta. ¿Qué es lo que lo libera para que tenga fiesta a pesar de problemas, a pesar de dificultades? Usted tiene que decir, mi Redentor vive. Amén. Mi Dios está en los cielos. Aleluya, haga lo que bien le plazca. Si no tengo más fe, le digo, Señor, haga lo que bien te plazca. Y lo que bien le place al Señor es levantarme en victoria y bendecirme, restaurarme, levantarme como testimonio. Aleluya. Si me voy por ese lado, ¿no? Porque en realidad Dios es tan bueno que Él dice, ¿qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres que yo te haga? Por eso el mismo Señor Jesús dijo, no tenéis porque no pedís. Y si llegan a hacer alguna oración, la hacen mal, porque solamente buscan sus deleites, solamente buscan su satisfacción de su barriga y de su vientre. No piensan en trascender, no piensan en convertirse en personas que verdaderamente hagan lo que la Biblia dice, hagan tesoros en el cielo y no en la tierra. Donde si uno hace tesoros en la tierra, dice la Biblia, el orín y el ladrón mina y roba y corrompe. Pero el que logre hacer tesoro en el cielo, la Biblia dice, hagan tesoros allá para que cuando ellas os falten, significa cuando la persona se vaya de aquí, allá esté y llegue la gente y le diga, porque dice, para que cuando ellas falten, hablando de las riquezas injustas aquí en la tierra, para cuando ellas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Qué significa eso, mi amado? ¿Qué significa eso? Que la vida de un creyente tiene que estar tan transformada y bendecida por Dios, que desde que nació de nuevo, tiene que decir, Señor, yo voy a hacer algo con mis manos, con mi voluntad, con mi vida y con mi dinero, algo que logre tocar la vida de las personas. ¿Ustedes creen que yo no estoy contento y feliz? Yo desde que Dios me llamó, mi vida la he consagrado a tocar vida de personas. De alguna u otra manera, predicando en los buses, predicando en los parques, predicando a través de la radio, de la televisión, predicando aquí a través de las redes sociales, invirtiendo mis recursos en que jóvenes de la fundación se restauren, en que algunas personas de X o Y manera sean bendecidos. Mire, eso es lo que se vuelve eterno en la vida de la persona. Porque cuando uno llega allá, dice la palabra, para que lo reciban.
¿Qué significa eso? Para que la gente allá que fueron tocadas por la vida de una persona, allá venga y le diga: Atanasio, gracias. Gracias porque le creyó al Señor, levantó una fundación. Y aquí yo soy fruto de esa fundación. Mi familia es fruto de esa. Y lo reciben a uno en las moradas eternas. Pero qué triste es cuando la persona llega ya con la cabeza pelada. Y sabe qué, que alguien le diga: pues coronaste, pero por misericordia. Y comience a ver mansiones. La Biblia dice, hay un texto que dice que hay personas que aún estando allá en el cielo, dice, hagan lo de Adán y Eva, se escondan del Señor avergonzados, aún estando allá en esa magnificencia de gloria. ¿Por qué? Porque su vida aquí no contó. Su vida no contó. Su vida se volvió una persona aquí solamente como una, perdónenme la palabra, una sanguijuela. Deme, ayúdeme. Y así hay mucha gente en las iglesias que solamente le van a llevar es puras. Oiga, lo más delicado del asunto es que le llevan problemas al Señor, que ya Dios dice: oiga, fulano, pero eso ya está resuelto. Oiga, fulano, eso ya está resuelto. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Eso ya está resuelto. La salvación de su familia, desde el día que usted aceptó al Señor, ya están incluidas en el paquete de la redención, porque cree tú en Jesucristo y serás salvo, y tú y tu casa. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Si queremos ver a nuestra familia salva, pues conviértase usted. Amén. Pero conviértase genuinamente. O sea, nazca de nuevo, ande en el reino. Automáticamente lo otro, por accidente, van a llegar tarde o temprano. No tengo por qué afanarme, desesperarme, porque yo sé que si yo he creído en el Señor, pues de hecho que tendrá que haber un testimonio. Tendrá que haber un testimonio. Es decir, yo no llego a entregar la vida a Jesús para seguir peor, por Dios. Para seguir peor, no. Si es así, me quedo allá. No, yo llego al Señor porque el Señor dijo: venga a mí el que esté cansado y maltratado, que yo lo hago descansar. Lleve mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, hallaré descanso para vuestras almas. Entonces uno dice: ¿dónde está ese descanso? ¿Dónde está esa confianza? ¿Dónde está esa seguridad? Mi Redentor vive. Aleluya. Ay, Dios, yo no quiero estar en los zapatos de esas personas, pobres personas que no tienen fe. Pobres personas que no, bueno, a la final yo digo, de pronto no han sido salvas desde la eternidad. Pero aquí viene una enseñanza muy bonita para el que diga: yo estoy en el camino de la redención. Dime qué tengo que recibir. Amén. O qué tengo que hacer para recibir. El versículo 2 dice: porque dije, para siempre será edificada misericordia, en los cielos mismos afirmarás tu verdad. Entonces, aquí viene otro punto. ¿Cuál es la verdad del Señor? ¿O cuál es la verdad? Esa fue la pregunta grande de los siglos que le hizo ¿quién? ¿A quién? Pilato se la hizo al mismo Señor Jesucristo. Cuando Pilato le dijo: ¿y tú quién eres? Él dijo: yo soy la verdad. Vine a dar testimonio de la verdad. Y el tipo, ¿sabe qué le dijo? ¿Y qué es la verdad? ¿Y qué es la verdad? El Señor Jesús no invirtió, como decía mi papá. Mi papá decía: no hay que invertir plomo en los gallinazos. ¿Para qué? El Señor no invirtió, no invirtió, solamente le dijo: tranquilo, Pilato, es que el que me entregó a usted mayor pecado tiene. No te preocupes. Pero no se puso a explicarle qué es la verdad. Y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Escuche esto, dando su vida en la cruz del Calvario, pagando el precio. Esa es la verdad. Esa es la verdad de nuestra redención. Esa es la verdad de nuestra victoria. Esa es la verdad, porque el Señor Jesús en la cruz del Calvario despojó públicamente a los demonios, triunfando sobre ellos en la cruz. Y Él me dio esa autoridad. No, yo no sé. Pues, sigan viviendo así, mis queridos. Sigan viviendo así, sin esa fe tan linda y tan hermosa, aleluya, que en el estadio todo el mundo grita cuando meten un gol. Y aquí le estamos metiendo un gol al diablo y toda la gente dormida. Valiente cosa. Por eso es que yo digo, claro, con razón están así. Están sin fe, sin esperanza. Yo diría, amén, aleluya. Un amén.
Aleluya, un amén a lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Estoy en victoria. Pase lo que pase. Levántese el diablo y los demonios. Estoy en victoria. Que te van a matar. Pues qué bonito. Más rápido lleva al cielo y punto. ¿Y qué? Es lógico. Sí, bendito sea su nombre. Aleluya. A pesar de estar aquí disfrutando de la vida, allá es muchísimo mejor. Gloria a Dios. Entonces, en el versículo 3 dice la palabra: hice pacto con mi escogido. Hice pacto con mi escogido. Hace 8 días hablamos de las bendiciones de los pactos y se me escapó un pacto, el pacto que hizo Dios con Salomón. Hablé del pacto que hizo Dios con Noé, pactos incondicionales. Hablé del pacto que hizo Dios con Abraham. Hablé del pacto que Dios hizo con David y se me faltó. Y hablé del pacto que hizo Dios con Moisés, que es el pacto que fue el único pacto que no funcionó, que se quedó corto, que fue el pacto de la ley. Y lamentablemente mucha gente en las congregaciones están bajo ese pacto, bajo el pacto de la ley. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué precio tengo que pagar? Ay, bendito, cuando aquí la Biblia dice: ningún ser humano podrá justificarse delante de Dios. Entonces, hice pacto con mi escogido. Hice pacto con mi escogido. Qué hermoso. Mira, cuando yo entendí esta palabra, yo la entendí estando en mi pueblo. Imagínense, hace 39 años, casi 40 años, yo entendí una mañana de mercado, donde ese tiempo había gente en las plazas. Hoy en día no hay nadie casi por ahí. Pero en aquel tiempo uno se subía allá al atrio, ya estoy hablando de Guavita, Boyacá, se subía uno al atrio y miraba toda la plaza y llena la plaza. Yo entendí que yo era un escogido y tuve que llorar. Tuve que llorar de la alegría, del gozo, de mirar yo a toda esa multitud de gente. El Espíritu Santo me decía: Atanasio, eres un privilegiado, eres un bendecido, eres un escogido, porque de entre toda esa multitud que usted ve allá, solamente usted tiene la esperanza de la vida eterna. Y esa gente está perdida a menos de que alguien les comparta de la palabra. Y comencé yo a compartir la palabra como fuera lugar. En las escuelas, en el colegio, en los tableros, en las puertas se escribe la palabra. Hasta que me trataron de hereje. Aleluya, bendito su nombre. Y me les metí a la iglesia católica. Allá tuve la oportunidad de hablar un poquito y me bajaron de allá, pero ay, bendito sea su nombre. Gloria a Dios. Es que la bendición tan grande es entender que la persona es un escogido. La bendición más grande que para un ser humano pueda entender que es un escogido. Hice pacto con mi escogido, juré a David mi siervo. En este caso juré a Atanasio mi siervo. Usted tiene que colocarle su nombre si usted quiere, ¿no? Yo le pongo mi nombre. Hice pacto con mi escogido, juré a Atanasio mi siervo, diciendo: para siempre confirmaré tu descendencia, edificaré tu trono por todas las generaciones. Edificaré tu trono. No soy ningún mendigo. Tengo un trono, aleluya, bendito su nombre. No soy cualquiera. Tengo un trono, aleluya. Pero es que la importancia es creerlo. Amén. Esa es la importancia. Si está, alguien dijo por ahí, si está, bueno, yo tomé esa frase para mí. Yo dije, en alguna parte tiene que estar. Si está en mi mente, está en el futuro. Si está en mi mente, aleluya, está en cualquier otro lugar. Para siempre confirmaré tu descendencia, edificaré tu trono por todas las generaciones. Ahora, aquí viene lo más lindo y lo hermoso de esta enseñanza. Aquí viene, ¿qué es una reunión familiar? ¿Qué es una reunión entre 3 cristianos? ¿Qué es una reunión de ir a una congregación, de ir a una iglesia? Diga conmigo, ¿es una celebración? Sencillamente es una celebración. Aún cuando el Señor sacó a Israel de Egipto, o sea, personas con una mente de esclavitud, lo sacó de ahí y le dijo: ustedes los saco, pero para que me hagan fiesta. Diga conmigo, fiesta. Fiesta. En el desierto. Qué bonito poder andar sin un peso en el bolsillo, pero por dentro diciendo: comeré manjares. Yo lo he hecho. Yo cuando todavía no tenía la bendición que hoy el día tengo, yo pasaba por los restaurantes, pasaba saliva, pero inmediatamente decía: hoy no puedo, pero mañana sí, volveré, me desquitaré, aleluya. Amén.
Bendito sea su nombre. Entonces dice así la palabra del Señor, dice, celebrarán los cielos tus maravillas, tus maravillas, tus maravillas. Celebrará. ¿Qué entiende usted por tus maravillas? Fracasos, problemas, dificultades. Entonces, ¿por qué inviertes tanto tiempo en hablar de dificultades? Yo quedo aterrado de gente, aún los inconversos no tienen ese mal hábito que tienen muchos evangélicos. Los inconversos a veces ellos se reúnen, se toman sus tragos y hacen negocios, hablan de negocios, hablan de riqueza. Los evangélicos se juntan a chismear, a llorar y a comentar solo problemas. Es que fulano, que sutano, que... Y yo digo, Dios mío, con razón. ¿De dónde flores si no hay jardín? Con razón, con razón. Porque la gente no se ha corregido de esa forma de hablar. Si nos encontramos, ¿quién padeció tanto como el apóstol Pablo? Padeció pedradas, carcelazos, azotes, insultos, todo eso. Y que cuando él se reunía con los apóstoles o con la demás gente de la iglesia, dice la palabra, solamente contaban maravillas que Dios hacía a través de ellos en su ministerio en los gentiles. Mira, allí el Señor levantó un paralítico, allá el Señor hizo tal milagro, cuánta gente se convirtió, allí nació una iglesia, todo eso. Oye, qué maravilla hablar con esas personas así, ¿no? No, papito, eso sale uno ahí como la pantera rosa. Abran campo que ahí voy yo. Pero tantos evangélicos se reúnen a un café, hermano. No, salen con los encantos como una momia, hermano. Salen de ahí en el piso. ¿Y por qué? Porque no hablaron las maravillas. Hablaron fue de problemas, hablaron de dificultades. ¿Y qué cree usted? Dice la palabra, lo que tú digas, eso va a ser. Eso va a ser. ¿Por qué no tiene progreso? Porque no habla progreso. ¿Por qué no tiene victoria? Porque no habla victoria. ¿Qué es lo que está haciendo? Maldiciendo. ¿Cuántos padres maldicen a sus hijos? ¿Cuántos emprendedores de negocios maldicen a su propio negocio? Esto no sirve, esto no ha resultado, esto no, lo están maldiciendo, aleluya. Y claro, con el tiempo se tiene que secar. Y después se seca, qué diablo mentiroso. No, fue tu lengua. Fue tu lengua la que hizo el trabajo, mi hijo. Pues que no bendijo, no desató victoria. Entonces sigue diciendo aquí la palabra del Señor, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Señor, tu verdad también en la congregación de los santos. Entonces, mi amado, usted que está allá, que va a una iglesia, ¿a qué va una iglesia? Diga conmigo. O sea, tiene que entenderlo, porque si no está en la lista negra. Yo voy a una iglesia, como dice el Salmo 42, verso 4. Yo voy en actitud de fiesta, en actitud de celebración. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué tengo yo que ir a una iglesia a darme golpes de pecho? No es así. ¿Por qué? Y hay predicadores allá que lo reciben con tremenda ley. Desde que comienzan a predicar es el pecado, los problemas, y que si usted no hace esto, entonces no le va a venir esto o le viene tal cosa. Con razón, la gente sale allá sin, como siempre lo digo, sin ¿qué? Sin pedestales, mejor dicho. Aquí. Entonces, ¿a qué voy yo a una congregación? Desde que yo entro, Señor, entro a celebrar. ¿Qué cosas? Dice la palabra, a celebrar las misericordias, y dice la Biblia, espere por acá, celebrarán los cielos tus maravillas, oh Señor, tu verdad también en la congregación de los santos. Principalmente la gente no tiene gozo a entrar a una reunión. ¿Sabe por qué? Porque su conciencia les acusa del pecado, gracias a los pastores que no tienen la revelación de la gracia y hacen un revueltijo entre gracia y ley, y le van a diciendo a las personas por qué ellos están así y qué es lo que tienen que hacer para no estar así. Entonces yo le hago una pregunta: si una persona así va a una congregación, entonces, ¿qué dirá el Señor Jesús allá en su trono? ¿Qué dirá el Señor Jesús? Perdí mi tiempo, porque esta gente no está reconociendo la victoria que yo ya obtuve en la cruz del Calvario para ellos. Perdí mi tiempo, y con razón. Entonces, ahora, dice la palabra, la celebración, dice, tu verdad también en la congregación de los santos. Aquí viene el punto. ¿Por qué usted no se puede alegrar en un culto? ¿Por qué, mi amado, usted no se puede regocijar en un culto? Porque a pesar de que usted dice que es creyente,
todavía no ha entendido si usted es santo o está en camino de la santidad. Todavía no ha entendido si usted ha sido perfeccionado en el único sacrificio que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario, o está en camino de la perfección. Entonces, al no entender eso, solamente la gente que celebra las victorias en los cultos, en las reuniones, desde que se levanta y va caminando por la vida, es una persona que ha entendido que ya nosotros sí o sí somos santos. Amén. Somos santos, somos santos, somos santos. Entonces, ¿por qué las personas no disfrutan? Porque van a una congregación, a un culto con conciencia de pecado. Señor, perdóname, hice aquello, hice lo otro, perdóname. Y el Señor le va a decir: oiga, fulano, ¿acaso el día que usted me confesó, el día que usted me invitó a su corazón, te quiero decirlo que ese día yo te perdoné todo pecado, no solamente los pecados pasados, te perdoné los pasados, los presentes y aún los futuros te perdoné. Amén. Pastor, ¿eso me dará pie para que yo ande en pecado? Tonto, no ande en pecado. No ande en pecado, porque si te pueden andar en pecado, mire, con Dios no tienes ningún problema. Escúcheme, con Dios no tienes ningún problema si tú andas en pecado. ¿Por qué? Porque el velo del templo ya se rompió. El cuerpo del Señor Jesús fue rasgado, aleluya. Ya el Señor no ve pecado en usted, pero a través del pecado le da papaya a Satanás para que entre y tome una ocasión para cumplir su ministerio de robar, matar y destruir. Y lo otro horrible que haría el pecado en su vida, si tú lo practicas a convicción, es que el pecado te endurece. El pecado te va cortando poco a poco la relación íntima con el Señor, y de pronto, pues claro, vas a llegar más rápido al cielo porque el diablo te va a matar. Sí, Señor. Por eso es que uno del aliciente hermoso que me hace a mí ir a una reunión, sentarme con un hermano y hablar de la palabra, es que yo ya no tengo conciencia de pecado. Otra palabra, soy un santo. Aleluya. Y no espero a morirme para disfrutar de la santidad. No, yo soy santo. Desde que acepté el sacrificio único del Señor Jesús en la cruz del Calvario, soy santo. Por eso el apóstol Pablo, dirigiéndose a las iglesias, ¿qué le decía? A los santificados en Cristo que están en Éfeso, a los santificados en Cristo que están en Roma, qué sé yo, a los santos y fieles en Cristo Jesús. Aleluya. Lo que pasa, mi amado hermano, mire, lo que pasa es que la mayoría de creyentes que no saben esta revelación no miran donde en verdad está la victoria, sino donde no está la victoria. Es decir, no miran a la parte espiritual, a la victoria que ya el Señor nos dio en el espíritu, aleluya, y miran en la carne. Se enfocan en la carne. Y en la carne hay cantidad de problemas que ni siquiera usted se imagina. Pero lo bonito del Espíritu, mi amado, venga, le explico esta cosa. Lo bonito del Espíritu es que, ¿por qué la victoria está en su Espíritu? Mi amado, mira, ¿por qué la victoria está en su Espíritu? Porque primeramente Dios es Espíritu, amén. Dios no es carne. Amén, amén. Entonces Dios fue manifestado, aleluya. Él es espíritu, entonces como Él es espíritu, se comunica a su espíritu y a mi espíritu. Amén. Por eso el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios por más Biblia que usted conozca. Tienes que nacer de nuevo, del agua y del espíritu, que es prácticamente la misma cosa. El agua es la palabra es espíritu. Entonces viene y resucita su espíritu, le da vida a su espíritu. Entonces todas esas riquezas, por eso la Biblia dice, nosotros ya estamos bendecidos. Pero es que mucha gente pierde su tiempo ir a las iglesias. Señor, que bendíceme, que bendíceme. A mí cuando la gente se arrima a mí como pastor, me dice: pastor, ore por mí. Y yo: ¿para qué quiere que ore por usted? Para que Dios me bendiga. No voy a orar por usted. ¿Cómo así, pastor? ¿Qué malo tiene que Dios me bendiga? Es que ya Dios te bendijo, cabezota. Ya Dios te bendijo. Ah, que estoy enfermo. Bueno, vamos a desatar la manifestación, porque ya usted está sano. ¿En dónde está la sanidad? ¿En dónde está el gozo? Por eso es tan bonito que yo decido. ¿Por qué estoy triste? Hombre, estoy triste porque no he ido a la fuente a sacar esa fuente inagotable, que es la paz que hay en mi espíritu, el gozo que hay en mi espíritu, la esperanza que hay en mi espíritu, la fe que hay en mi espíritu. Toda la victoria está en el espíritu.
Por eso la Biblia dice que como Dios es espíritu, Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca el Padre que le adoren. Porque es que ahí está la victoria. Entonces, si usted se acerca a Dios, vas a un culto y no vas en el espíritu, sino vas en la carne. Es que mucha gente religiosa piensa que andar en el espíritu es llorando o es echando espumaraja o no, qué cosas externas. No, no, Señor. Eso es andar en la carne o es una manifestación carnal. O corporal, pero en el espíritu reside toda la victoria que ya el Señor compró para nosotros y que ya el Señor ni le añadirá ni le quitará, mi querido. No puede. Entonces, ¿qué es lo que tiene que entender un creyente? Yo entiendo esta verdad. Yo la victoria ya la tengo en donde, no en mi carne, ni tampoco en mi mente, la tengo en mi espíritu. ¿Qué tengo que ir? Tengo que ir al espíritu. Tengo que comenzar a vivir como la Biblia dice, vivir en el espíritu. Vivir en el espíritu es ir a ver esa acumulación de victoria que ya hay en mi espíritu. Aleluya. La sanidad está en mi espíritu. La riqueza está en mi espíritu. Las bendiciones, dice el que dice en Efesios, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales. Entonces, pastor, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos si eso está en el espíritu y yo necesito eso aquí, en esta naturaleza, en esta carne? Porque este es el cuerpo que tengo que alimentar. Este es el cuerpo que tengo que ande rejuvenecido. Bueno, pues vaya al espíritu y comienza a vivir una vida en el espíritu. ¿Cómo se hace? Pues creyendo ya la promesa. Entonces, si yo sigo triste es por tonto, porque quiero seguir triste. ¿Por qué? Porque en el espíritu tengo amor. En el espíritu tengo paz, tengo gozo, tengo alegría y tengo esperanza. Y bueno, tengo todas las riquezas de gloria que hay ahí. Entonces, así es que una persona entra en completa alabanza, en completa adoración. ¿Por qué? Porque va en el espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Voy al espíritu. Ahora, para yo ir al espíritu, yo tengo que negociar con alguien que está ahí intermedio. ¿Cómo se llama? Diga conmigo, se llama mente o se llama alma. Tengo que negociar con ella y decirle, ¿sabes qué, mi querida? Mente. Vas a ir al espíritu y vas a escarbar y vas a extraer, vas a traer de allá lo que yo ya tengo en mi espíritu. Entonces, primeramente, renuevo mi mente. Es lo que la Biblia le llama, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovar la mente, ser conscientes de las bendiciones que ya me pertenecen. Entonces, cuando esa fe llega a mi mente, inmediatamente sabe cuál es el tercer que se va a beneficiar. Diga conmigo, el cuerpo. El cuerpo, inmediatamente el cuerpo. Bendito sea su nombre. Porque usted trae el gozo del espíritu, lo pone aquí en la mente y el de la mente se le va a su cuerpo. Usted comienza con una sonrisa de oreja a oreja, pero ahora no le estoy hablando que sea un payaso. Payaso que donde quiera que va se va riendo por todo. No. Es algo que sea espiritual. Bendito sea su nombre. Entonces, mis amados, así es que podemos ir a una congregación a celebrar, dice la palabra, a celebrar tu verdad, a celebrar tu verdad en la congregación de los santos. ¿De quiénes? De los santos. Imagínese usted yendo a una congregación donde te regañan y te hacen sacar el pecado a flote. Oiga, esto es impresionante. Todo pastor que saque el pecado a flote, entonces yo le digo una cosa: ¿en cuántas instancias judiciales se tiene que pagar un pecado 2 veces? Ni aquí en la tierra se puede hacer. Aquí en la tierra todavía no hay, o que yo sepa, no hay en lo jurídico la doble culpa por el mismo pecado. Lo condenarán por otras acciones, pero no por el pecado que ya usted purgó. ¿Por qué? Porque ya el Señor Jesús... A ver, ¿por qué la gente, a veces los creyentes, a veces nosotros andamos esperando de que Dios mate al impío? De que Dios mate a la gente de Irán, que Dios mate a los de Hamas, o bueno, qué sé yo, tanta cosa que hay. Yo digo que Dios no va a hacer eso. Dios no va a hacer eso. Porque imagínate, donde Dios castigara el pecado,
de estas personas, se tendría que disculpar ¿con quién? Con nuestro Señor Jesucristo. Porque el Padre Celestial todo se lo cobró a nuestro Señor Jesucristo. Todo se lo cobró. Ay, pastor, y entonces, ¿por qué suceden tantas cosas? Primeramente, mi amado hermano, vivimos en un mundo caído. Amén. Donde hay problemas por aquí y por allá. Segundo, es trabajo de Satanás. Matar, robar y destruir, pero no es trabajo de Dios. El único trabajo de Dios que el Señor obtuvo después que Él quedó satisfecho por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es bendecir, ayudar, restaurar a su iglesia. Aleluya. Es el único trabajo que yo veo. Bendito sea su nombre. Ahora, póngale bien cuidado a esta linda y preciosa palabra. En el versículo 7 dice la Biblia, Dios temible, mire, Dios temible en la congregación de los santos. Ah, pastor, mire que la misma Biblia dice que hay temor en una congregación, hay temor en una reunión. Mire, mi amado hermano, le tengo una buena noticia. El Señor Jesús cambió, bajo la gracia, cambió la palabra temor y le puso adoración. Aleluya. Ya no hay temor. En la congregación de los santos, no hay temor, ya no hay temor. En vez de temor hay adoración. Dice la Biblia, dice Dios temible en la congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de Él. Pero ¿qué pasó cuando el Señor Jesús se enfrentó con la tentación del diablo allá en aquel monte? En Lucas capítulo 4 versículo 5 dice la palabra, y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Se lo mostró al Señor Jesús. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda la potestad y la gloria de ellos. Ay. No vaya a decir usted y no caiga en la trampa de que si tenemos plata a montones, entonces somos los elegidos. Espérate, el diablo también te puede dar plata. Claro, porque a Adán y Eva le entregaron todo el reino, al diablo se lo entregaron. Y aquí, aunque el diablo es mentiroso, está diciendo una verdad. El diablo le dijo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y la doy. Y dice, a quien quiera la doy. Entonces, pastor, ¿es malo tener plata? No, depende quién se la da. Depende de la fuente, papito. Si se la da el robo, el engaño, la mentira, el pecado, papito, se lo van a cobrar 7 tantos. Y le va a pasar lo que le pasó a Kamala Harris. Ahora quedó endeudada. Malgastó el dinero, aleluya. En los Estados Unidos malgastó $1,000 millones, aleluya, y ahora está endeudada en $20 millones. En cambio, Donald Trump solamente recibió como 320 millones y hoy el día está en victoria. Depende quién se lo da. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Bendito sea su nombre. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es que hay pastores que lamentablemente han caído en esa trampa y dicen que es decir, la espiritualidad. Yo he tenido pastores que me dicen que la espiritualidad se refleja en la riqueza. Yo le digo, no, espérate un momentico. No, señor. Entonces, ¿es malo tener riqueza? No, la riqueza es de Dios. No, pues entonces todos esos multimillonarios que están a favor de los abortos, lo que es Soros, lo que es Bill Gates y toda esa gente que se creen los dueños del mundo son santos. No, son hijos del diablo, hermano, a pesar de tener toda la plata del mundo. Entonces aquí la Biblia dice, mire lo que el Señor le contesta a Satanás. Entonces le dice a Satanás, ya sabe que todo esto te adoro, pero con una condición. Todo esto te doy con una condición. Ahora, mire, póngale bien cuidado. Dice, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Ahora, ay, diga conmigo, ay. Ahora sí, escúcheme esto. Ahora sí me doy de cuenta, mi amado. Ahora sí me doy de cuenta, aquí entre nos y que nadie lo sepa. ¿Por qué es que el diablo pone tanta traba para que la gente le adore?
¿Por qué es que el diablo pone tanta traba para que la gente, para que la gente adore a Dios? ¿Sabe por qué? Porque él busca adoración. Sí. Aquí se lo dijo al Señor Jesús, se lo dijo en la cara. Le dijo, ¿sabe qué? Yo busco adoración. Entonces, el diablo cruje los dientes cuando me ve a mí de rodillas, levantando las manos hacia lo alto, alabando, no quejándome con Dios. Es alabando a Dios. Aleluya. Entonces, yo a veces me río con el Señor y le digo, Señor, vamos a colocar al diablo un ratico triste. Vamos a colocarlo. ¿Cómo lo coloco un ratico triste? Me arrodillo, levanto mis manos y comienzo a adorarle, a celebrar sus maravillas. Amén. Señor, tú eres bueno, tú eres precioso, me ha bendecido, me ha sanado, me ha dado una familia, un hogar, me ha dado una bendición, Señor. Te doy gracias, papá, y comienzo a adorar en lenguas, aleluya, y adoro. ¡Ay, bendito! Y el diablo mueve la cola de remordimiento porque él busca que esa adoración que era para el Padre sea para él. Y por eso es que a él, pues, mire, a mí me parece que en los cuarteles del infierno, en las alcobas del infierno, que parece que fuera un hotel de tormento, el diablo ha colocado un cartelito encima de cada puerta. Y el cartelito dice, demonios, estén listos, porque hay pastores que están predicando la ley. Al predicar la ley, que es el desempeño humano, avivan el pecado en la vida de las personas. Y como avivan el pecado en la vida de las personas, la persona siempre anda con una carga y anda con una necesidad. Una necesidad de lograr ciertas cosas que humanamente nunca las va a lograr. Jamás. Entonces, claro, por eso es que van a una iglesia, van tristes, van pidiendo oración y todo eso, y van, ¿sabe por qué? Y ni siquiera ya alaban al Señor con gozo y con alegría. ¿Por qué? Porque el enemigo está haciendo su trabajo. Ahora, ¿qué hizo el Señor Jesús para evitar esta situación? Lo que el Señor Jesús hizo fue algo tan lindo y tan hermoso. Dice la Biblia, dice, verso 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Mi amado, mire, cuando yo leí esta palabra, me gocé mucho porque yo dije, venga, el Señor Jesús le citó la palabra al diablo. Y le dijo, escrito está. Significa que el Señor le citó algún versículo de la Biblia. Y me interesé por el versículo. Tengo que saber qué parte de la Biblia fue que el Señor le citó al diablo. Y me manda la palabra a Deuteronomio, porque en el verso 8 dice, respondiendo a Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, significa que eso estaba escrito en algún lugar. Entonces yo voy y busco la Biblia y encuentro en Deuteronomio capítulo 10, verso 20, dice, al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Esa fue la palabra que el Señor le citó a Satanás allá en el monte de la tentación. Pero ¿qué cambió? Le cambió la palabra temerás por adorarás. Ahí está el punto de la enseñanza. Ahí está. Yo como cristiano, lavado por la sangre del Cordero, ya no tengo que tener temor a la condenación. Yo ya no puedo tener temor al castigo ni a la culpa. Ya no, porque el Señor murió al pecado, lo murió en 4 esferas de la vida del ser humano. Murió a la imputación, o sea, ya no va a haber más pecado imputado, ni pasado, ni presente, ni futuro. Esto es para que la persona, si lo quiere tomar, se va a alegrar. Ya no hay imputación. El Señor Jesús murió a la condenación, murió a la conciencia y murió al castigo. El Señor Jesús no murió a la experiencia. Pastor, pero entonces ¿qué pasa con el cuerpo? El cuerpo está sujeto a algo que se llama experiencia. ¿Qué significa? ¿El pecado puede seguir viviendo en su cuerpo? Claro que sí. ¿Cuántas veces se enoja? ¿Cuántas veces maldice? ¿Cuántas veces estira la trompa como un elefante y se le va el gozo? ¿Cuántas veces reniega? Muchas veces. Pero tranquilo, no no tenga ningún problema. No te alejes de Dios, mi amado. ¿Por qué? Porque esa situación ya ha sido perdonada. Eso no se lo van a imputar a usted.
Llegará el día que este cuerpo será, como dice la palabra, será transformado en cuerpo de gloria. Mientras tanto, no. Mientras tanto, vivo de la victoria que ya está en el Espíritu. ¿Dado por qué? Por el Rey de Gloria, que Él es Espíritu. No sé si lo haya entendido. Amén. Bueno, entonces por eso el Señor Jesús le cambió aquí la palabra temerás por la palabra adorarás. Adorarás, bendito sea su nombre. Salmo 89, verso 8 dice: oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Señor, y tu fidelidad te rodea. Tu fidelidad te rodea. Ahora, quiero hablar algo de la fidelidad. ¿Qué entiende usted por fidelidad? Tienes que hacer memoria de las maravillas de Dios a favor de usted. Tiene que hacer memoria. Dice la palabra que al acostarnos tenemos que acordarnos de qué cosas. En la mañana le echo mano a las misericordias de Dios, pero en la noche le echo mano a la fidelidad de Dios. Entonces, me levanto en la mañana, Señor, te doy gracias porque hoy voy a recibir algo que yo no merezco. Amén. Voy a recibir bendición que no merezco. Mire, cualquiera me puede decir, pastor, usted se lo merece. Esa palabrita por ahí que cuando lo premian a uno, hay alguien que le dice, pastor, se lo merece. Y yo, con mucho respeto, con mucho cariño, le puedo decir, no, yo no me lo merezco. Pero ¿sabe qué? Yo lo recibo porque es una bendición de Dios. Porque yo no me lo merezco. Si yo fuera a recibir lo que me merezco el infierno. Sencillamente como eso, porque yo he pecado. Igual que usted ha pecado. Nos merecemos el infierno. Pero como la misericordia de Dios es recibir, no lo que me merezca, y la gracia de Dios es recibir lo que no me merezco, ahí está la victoria preciosa. Entonces, ahora, aquí está mi amado hermano. Aquí le voy a enseñar cómo orar usted en un culto, o en su intimidad, o en una reunión de 3 personas, en una casa, o en una congregación. Le voy a enseñar cómo orar. Dice el Salmo 143:1. Dice, oh Señor, oye mi oración. Escuche, oye mi oración. ¿Qué clase de oración? Oye mi oración. Escucha mis ruegos. Respóndeme por tu verdad y por tu justicia. Póngale bien cuidado. La forma correcta de un cristiano bajo la gracia para ir a orar es la siguiente. ¿Cuántas personas van y oran y después le reclaman al Señor? En otras palabras, Señor, tú estás en deuda conmigo. ¿Y por qué? No, porque yo oré 5 horas. No, porque es que yo fui hoy a culto. Eso le pasó, fue un testimonio real, donde había una mujer poseída por los demonios y se la llevaron a un cura para que le hiciera liberación. Entonces el cura mayor le dijo al cura menor, le dijo, hoy usted tiene que ir a orar por esa señora. Y el cura menor le dijo, ¿y por qué yo? ¿Por qué no a usted? Y le dice el cura mayor, porque es que usted dijo la misa, usted dio la Eucaristía, entonces usted tiene poder. Entonces vaya, y se fue el muchacho, el cura joven, se fue esperanzado en el desempeño que él hizo en hacer la misa y dar la Eucaristía. Pensó que tenía todo el poder. El diablo le pegó tremenda vomitada y tremenda afrentada ya, y le metió una patada en la rabadilla que lo sacó dando botes como un balón. Eso fue algo real. Entonces hay cristianos así, que dicen, el Señor me va a dar esta victoria porque yo ayuné 5, 10 días. Oh, bendito sea su nombre. ¿Sabe qué? Estás muy lejos de recibir la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios se recibe cuando uno le echa mano a la fidelidad de Dios basada en la justicia. A la fidelidad de Dios, no a mi fidelidad. No a mi justicia, a la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Pastor, ¿qué es la justicia de Dios? Recuerda, usted preguntó, vamos a demorarnos aquí hasta la 1 de la tarde. Usted preguntó, yo ya iba a acabar, pero usted preguntó, ¿qué es la justicia de Dios? La justicia de Dios demanda juicio. Mire esta gran verdad. En otras palabras, yo le podría decir a usted algo que si usted no tiene cuidado, huele a disparate, o huele a, ¿cómo le llaman esto? A falsa doctrina. Y si yo le dijera esto, Dios no ha perdonado ningún pecado de la humanidad.
Y se lo puedo demostrar bíblicamente que el Señor no ha perdonado. Ay, pastor, pero luego uno nos dice que el Señor perdona. Papito, si el Señor perdonó tu pecado, no hubiera castigado al Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No se lo hubiera cobrado a Él. Eso se llama justicia. Eso se llama justicia. Es decir, la santidad de Dios demanda juicio. Alguien tenía que pagar. Alguien tenía que pagar. Eso es la justicia de Dios. Por eso yo me levanto todos los días y le digo, Señor, gracias porque soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. No en mi conducta, no en mi desempeño, no en mis esfuerzos humanos, no en la cantidad que yo ore, no en la cantidad que yo ayune, no en la cantidad que yo diezme, no en la cantidad que yo ofrende. Es basado en la justicia, porque ya el Señor nos perdonó, pero porque tuvo que castigar a su propio Hijo. Porque entonces, ¿dónde está la palabra que dice el alma que pecare morirá? El alma que pecare morirá. Entonces, por eso es que hay que entender cómo es que yo me acerco al Señor. Aquí la oración poderosa, por eso la Biblia dice la oración eficaz ¿de quién? Del justo. Del justo, del que está convencido de su justicia, de que Él es justo, no por conducta, no por obras, no por desempeño, sino está justificado por lo que el Padre hizo en Cristo en la cruz del Calvario. Le cobró toda la demanda del pecado. Eso se llama justicia. Eso se llama justicia. Entonces, por eso aquí la oración que Dios responde es aquella que se hace basada en tu verdad y en tu justicia. Por eso cuando yo voy a orar ante el Padre Celestial, mi oración es, Señor, y le hago la petición al Señor, y termino, Señor, de acuerdo a tu fidelidad y a tu justicia, respóndeme, Señor. ¿Y qué creen ustedes? La respuesta viene. Viene porque viene. O sea, es la victoria. Entonces, vamos. En versículo 2, y no entres en juicio con tu siervo. No entres en juicio con tu siervo. ¿De dónde han sacado eso que Dios te va a castigar? ¿De dónde hemos sacado eso? De la pura ley. Y hay personas en las iglesias que se levantan con puro don de profecía. El Señor ha dicho que Él está airado contra Colombia. El Señor ha dicho que Él está airado contra los Estados Unidos. El Señor ha dicho que está airado con esta iglesia. ¿Y sabe qué? Yo no estoy aquí. Como dijo alguien, eso es raro la cosa, es rara la cosa. No. El Señor ya no tiene problema con el pecado. El pecado ya fue solucionado. El problema está cuando la persona no entiende este proceso y se llena de culpa. Y la culpa mata, la culpa aleja y la culpa aparta a la persona de recibir los favores del Señor. Pues dice, justicia, no entres en juicio con tu siervo. Ya no entras en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Póngale bien cuidado. No se justificará delante de ti ningún ser humano. No se justificará. No se justificará. O sea, por más que lo quiera hacer, no se justificará. Ya la victoria está conseguida por mí en la cruz de Calvario. Pastor, entonces tengo que ser un perezoso. No, señor. No, señor, no, señor. Sí, es decir, una cosa es andar ya en la victoria y andar pidiendo la victoria. La persona que entiende la justicia de Dios y la fidelidad de Dios ya anda en la victoria. Y por consiguiente, toda su vida será una vida victoriosa por accidente. Ahora, Salmo 89, versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Pónganle bien cuidado. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Póngale atención, mi amado, por si esta palabra le va a bendecir grandemente. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Bendito sea su nombre. Esta es la palabra más poderosa. Justicia y juicio. Yo le hago una pregunta a usted, si usted conoce la Biblia. ¿Todos los sacrificios del antiguo pacto resistían al juicio
o el juicio devoraba totalmente el sacrificio. Diga conmigo, el juicio era más grande que el sacrificio. Aún el sacrificio que hizo Elías, el juicio que cayó, se comió a los dos bueyes, los desapareció, se bebió el agua y aún las piedras las destruyó. Porque en el antiguo pacto el juicio era más grande que el sacrificio. Por eso se tenía que vivir siempre haciendo sacrificios por el pecado. Le tengo una buena noticia que lo va a libertar. En el Nuevo Testamento el sacrificio fue más grande que el juicio. El juicio le cayó al cuerpo del Señor Jesucristo, pero no lo desapareció. Aleluya. El Señor Jesucristo resucitó, se levantó de la tumba, está sentado a la diestra del Padre para nuestra justificación, para nuestra victoria. Y le tengo otra buena noticia. El Señor estableció antes de morir, el Señor estableció un nuevo pacto, como quien dice por ahí, un nuevo testamento. Aleluya. Las personas que hoy en día hacen testamentos antes de morir, ellos no saben si la familia va a obedecer a ese testamento o lo van a romper. Mucha gente lo ha rompido. Mucha gente dice, ya ese fulano se murió y aquí ya yo cojo tal cosa y el testamento que firmó se lo pasan por la galleta, al no ser que alguien demande jurídicamente ese testamento. Pero la bendición más grande es que el testador, o sea, la Biblia dice, para que entrara en vigor la herencia o el testamento que me beneficia a mí, tiene que haber muerte del testador. Pero la buena noticia es que el testador resucitó y está vivo, está vigilando para que toda su promesa establecida en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, se cumpla a raíz de la letra a sus herederos. Así que no intenten quitarme la herencia porque yo me quejo con el que me la dio. Y le digo, papá, mire, por ahí hay alguien me quiere quitar algo que me pertenece a mí. Y creen que usted se murió y se desapareció y acabó todo. No, tú estás vivo. Y el Señor dice, tranquilo, Atanasio, déjamelo a mí solito. Y lo trato con cariño y lo trato con amor. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Si esto no fuera así, el mundo no existiría, porque Dios está sujeto a su propia palabra. Entonces la vida de una persona cristiana, una vida victoriosa, tiene que estar basada en esto, en justicia y juicio. O sea, ya hubo un juicio, castigó un pecado y ahora yo soy libre. Ahora yo he recibido esa justicia, he recibido ese regalo, he recibido ese perdón. Por lo cual, mire lo que la Biblia dice, misericordia y verdad van delante de ti, de tu rostro. Entonces, cuando yo establezco, ¿por qué mi vida debe ser victoriosa? No por ser buena gente, porque todo el día fallo. Soy victorioso porque el Señor hizo un juicio, ¿sobre quién? Sobre un justo, le castigó el pecado que yo he pecado, se lo cobró, por lo cual yo recibo ese regalo y soy libre. Entonces, cuando yo recibo eso, dice la palabra, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Misericordia y verdad. Ya usted sabe qué es la misericordia y ya sabe qué es la verdad. Van delante de tu rostro. Romanos 5, verso 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por un solo, Jesucristo, los que reciben las abundancias de la gracia y el don de la justicia. Por eso yo les digo, mano, tenemos que tener, ¿dónde está el testimonio? Preocúpese por su testimonio. Preocúpese por su reino. Deja esas doctrinas erróneas de que usted por este mundo pasará sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo. Entonces yo le hago una pregunta, ¿para qué sufrió Cristo en la cruz del Calvario entonces? Claro que aquí tenemos que enfrentar situaciones porque estamos viviendo en un mundo caído. No estamos viviendo todavía en el paraíso.
Es como cuando yo encuentro personas que están amargadas, resentidas, y yo le digo, oiga, ¿qué le pasa, hermano? No, que estoy aburrido, que el patrón, que el trabajo, que todo esto. Yo le digo, vaya al diablo, hermano. ¿En dónde va a tener usted un mundo perfecto, papá? Mientras usted viva aquí, va a tener inconvenientes, sea como sea, papito lindo. Qué pena con usted. Qué pena con usted. Se me cae la cara de vergüenza. Papito, aquí hay que hacerle frente a las cosas, porque el único mundo donde no hay dificultades es estar en el paraíso. De ahí para arriba. Papito, deja de ser un bobo y un tonto. Perdónenme que le hable así, hermano, porque es que a mí la sangre me hierve. Ay, estoy aburrido. Ay, aquel. No, vaya al diablo entonces, hermano. Sí, hermano, yo le digo así. ¿Qué te crees, papito? Perdóneme que le hable así. ¿Qué te crees? ¿Santa Teresa de Calcuta o qué piensa usted, papito lindo? Donde quiera que vaya va a tener problemas y dificultades. Amárrese los pantalones, papito. Sea valiente, sea hombre. Me salga con cuentos raros, hermano. La victoria la tenemos nosotros cuando aceptamos esta gran verdad. Pero si mientras estemos aquí hay que hacer esto. Uy, esquivo esta lanza, esquivo la otra, esquivo la otra. O sea, que la lanza no se me clave a mí, sino se clave aquí a la pared. Lógico, el bobo, el tonto le pone todas las lanzas. ¿Y qué más dijo ese de mí? ¿Y qué? Que usted se va a morir, que usted es un bobo. Ay, sí. Y claro, ya se murió el tipo. Está creyendo una maldita mentira y no a la verdad de la escritura, hermano. ¿Cómo fuera el mundo? Mire, hoy el día hay tanta gente muriéndose de cáncer con el solo pensamiento, ay, la tercera guerra mundial viene. Sí, ¿qué importa que venga la tercera guerra mundial? Está profetizado en la Biblia. Ay, Señor, vamos a hacer un clamor por la paz de Colombia. ¿Quién le dijo que Colombia va a tener paz? Ore primero para que Dios establezca gente justa en el gobierno. Es lo correcto. Si el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero ¿qué va a traer paz con un impío allá? Hay que bajar a ese impío de allá. Es lógico, hay que bajarlo. Hay que bajarlo, bendito su nombre. Y que gobierne un justo. Una persona con principios de la palabra del Señor para que Colombia prospere y todo eso. Aleluya. Ay, pero que es que vamos a hacer vigilia por la paz mundial. Yo digo, ¿en qué Biblia está escrito eso? Ay, pastor, usted no ha leído la Natividad, no ha leído en Lucas capítulo 2 que los ángeles dijeron, ¿cómo que dijeron los ángeles? Paz. ¿Cómo que dice Lucas capítulo 2 cuando los ángeles dicen a los pastores? Hoy le anunciamos buenas nuevas, ¿de qué? De gran gozo. Que ha nacido hoy un Salvador que es Cristo Jesús, pero ahí dice paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Espérate, esa paz no es paz en la tierra, es paz para con Dios. Es paz para con Dios. Es paz para con Dios. ¿Cómo se consigue la paz para con Dios? Cuando usted recibe la justicia, el don de la justicia, el regalo de la justicia. ¿Qué es justicia, pastor? Que el Padre Celestial le cobró todo a su propio Hijo en la cruz del Calvario. Entonces así usted va a tener paz para con Dios. Hombre, que comete un error, sencillo. Cuando yo cometo un error, yo me juzgo a mí mismo. Atanasio, lo que acabo de hacer no estuvo correcto. ¿Por qué tengo yo que esperar que la gente me juzgue? Yo me he corrido inmediatamente y digo, Señor, gracias porque eso también fue perdonado por la sangre preciosa del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Sigamos aquí, mis amados. Usted hizo una pregunta hasta la 1 de la tarde, así que, vea, póngale cuidado, póngale bien cuidado. Mire, ¿dónde íbamos? Bienaventurado, escuche, bienaventurado, Salmo 89, 16, cuando uno entiende el trono de la justicia y recibe el regalo de la justicia, versículo 89, verso 15, dice, bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte, que sabe que, hermano, aprenda a orar, que sabe aclamarte. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Señor, a la luz de tu rostro. El que sabe aclamarte, el que sabe hacer la oración como lo hacía David. Por tu misericordia y por tu verdad y por tu justicia respóndeme. Versículo 16, en tu nombre se alegrará todo el día. En tu nombre se alegrará todo el día.
y en tu justicia será enaltecido. Esto se le cumple a la persona que entendió qué es la justicia y qué es el juicio, el cimiento de tu trono, para poder aprender a orar. Porque tú eres la gloria de su potencia y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder. Bueno, mis amados, vamos a parar aquí porque ya el gozo que yo veo se está desbordando. ya se está desbordando el gozo. Así que vamos a continuar con esta enseñanza, si Dios lo permite, el próximo domingo, que se llama Culto bajo la gracia. Padre, te doy muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús, gracias te damos, Padre. Amén, amén y amén.